Bueno, este es el video explicativo para mostrar el programa de Codesis que se implementaría en un PLC, para mostrar la simulación del proceso para hacer mermelada automáticamente. Bueno, entonces para este proceso necesitamos un sensor de temperatura, ya que la mermelada necesita hacerse en un recipiente que se caliente. Además necesitamos medir distancia, ya que en el recipiente va a ingresar agua y con ese sensor de distancia podemos medir a qué altura está el agua y poner el agua que necesitamos, el agua necesaria. Eh, en este programa como tal, nosotros estamos simulando las dos entradas de los sensores y estamos mostrando cómo las sensamos. Eh, Nosotros en algún punto del programa le pedimos o el sensor de temperatura a la PSOC, que es nuestra tarjeta de adquisición de datos, o le pedimos la distancia. La distancia, entre más bajita esté el agua, la distancia es más alta porque el sensor de distancia está ubicado sobre el recipiente. Bueno, entonces vamos a mostrar el proceso. Le vamos a play el programa y vamos a darle a on y luego a comenzar. Cuando le damos a comenzar, se enciende la banda transportadora. Esta banda transportadora se va a encender hasta que se detecte este sensor de barrera. Este sensor de barrera es cuando el recipiente donde van a ingresar los ingredientes está en la posición que nosotros queremos. Entonces, cuando pasa eso, entonces va a girar la banda transportadora hasta que este sensor de barrera indique que el recipiente está en ese punto. Luego se abren los dispensadores, se abren por un tiempo, el dispensador de fruta se abre por 3 segundos, el de limón también por 3 segundos, y luego un dispensador de agua-azúcar. Este dispensador de agua-azúcar se va a quedar encendido hasta que haya el nivel de agua necesario, por lo que se hace necesario medir distancia para saber cuánta agua hay en el recipiente. Entonces acá tenemos un indicador que está mostrando que estamos midiendo el sensor de distancia y además aquí se muestra que el sensor se está mostrando en este indicador. Para este caso, cuando la distancia es menor a 3 centímetros, significa que ya el agua está en el punto que nosotros necesitamos. Entonces, ese es lo que debemos poner aquí. Apenas pasa eso, entonces el proceso vuelve y mueve la banda transportadora, entonces por lo que este sensor de barrera ya no se apagaría y esta banda transportadora se va a mover hasta que este sensor de barrera lo detecte. Este sensor de barrera detecta que el vaso, el recipiente, ya arrojó los ingredientes en la, en la ollita donde se va a calentar la mezcla completa. ¿Listo? Entonces, cuando este sensor de barrera lo detecta, entonces lo que hace el proceso es ahora encender la estufa y un batidor, que lo que va a hacer es que no dejar que se pegue la mezcla en las paredes de la olla y se va a empezar a sensar temperatura. Aquí están los indicadores de que se está sensando la temperatura. Y entonces esta temperatura, como está la estufa encendida, va a empezar a subir hasta 60 grados. En 60 grados el proceso finaliza y se apaga todo. Y acá hay un indicador que indica que el proceso está finalizado. Entonces aquí la temperatura vuelve a bajar y un operario manualmente retira el recipiente, por lo que esta distancia vuelve y desciende. Y ese sería el proceso completo. Podemos repetirlo. El operario simplemente tiene que volver a comenzar y ya el proceso vuelve y se repite solo. Está encendida la banda transportadora, este sensor de barrera ya no se detecta y se mueve hasta que se detecta este. Se abre el dispensador de fruta 3 segundos, el dispensador de limón 3 segundos, el dispensador de agua azúcar hasta que el nivel del agua es el deseado y vuelve y se mueve la banda transportadora, por lo que ya no se detecta este sensor de barrera y ahora se detecta este. Y este lo que hace es, este lo muestra que ya los ingredientes están en el recipiente, entonces se enciende la estufa y el batidor y se empieza a sensar temperatura. Se le está pidiendo el valor de temperatura a la PSOC. Entonces esta temperatura empieza a subir y nuevamente en 60 grados termina el proceso y muestra que el proceso está finalizado con este indicador. Y ese sería todo el funcionamiento del proyecto. En cuanto a programación, entonces acá tenemos el programa realizado para el funcionamiento de esto. Eh, Simplemente es una secuencia de pasos que va encendiendo el proceso paso por paso, valga la redundancia. Entonces, al principio el operario tiene que darle on a la máquina, tiene que darle a empezar y cuando le da a empezar se enciende K1. La bobina K1, la bobina K1
lo que hace es encender la banda transportadora. Esta banda transportadora se va a encender hasta que el sensor de barrera detecta que el vaso está en la posición deseada y pasa al siguiente paso. Que es K2. Cuando se enciende K2, entonces se enciende el dispensador de fruta hasta que este contador que está aquí, que es de 3 segundos, hasta que este contador envía un pulso y se enciende K3. El siguiente paso. K3 lo que hace es encender el dispensador de limón. Y el proceso es muy similar para este dispensador también, porque también se enciende durante 3 segundos. Cuando termina estos 3 segundos, lo que hace es encenderse K4 y además se enciende SD. K4 lo que va a hacer es encender el dispensador de agua azúcar. Y esta SD lo que quiere decir es sensor de distancia, que esta es la salida que se envía a la PSOC para que nos devuelva el dato de temperatura. Apenas el sensor de distancia envía un pulso, que este sensor de distancia es un proceso completo, es un proceso mayor, que sería el de aquí. Como tal, el sensor de distancia es lo que se está recibiendo por este pin, que en este caso lo estamos simulando con un potenciómetro. Y luego aquí, este sensor, la variable de salida es sensor out. Este sensor out lo medimos aquí. Cuando sea menor a 77, que es la distancia de 3 centímetros, entonces se activa este sensor distancia, que es el mismo pulsador que está aquí. Este relé activa este pulsador. Bueno, aquí para la simulación de esto, lo que hicimos fue poner un potenciómetro de 0 a 10 centímetros, que es lo que necesitamos, y ese sería el valor de distancia. Entonces este valor, este proceso, este pequeño bloque que está aquí, es lo que realmente se hace en la PSOC. Entonces este sensor de distancia se multiplica por 25.6 para que sea un valor de 0 a 256 y se pasa a 8 bits. Luego estos 8 bits, o sea, ya está la distancia en un valor de 0 a 256. Luego esto se pasa a 8 bits y se convierte a un valor en byte, ¿cierto? Convierte un valor en byte y este es el valor que realmente entra al PLC. Entonces ese es el proceso para medir nuestro sensor de distancia. Cuando se activa ese relé de abajo con la comparación, se activa este sensor de distancia que enciende el paso K5. El paso K5 lo que hace es encender la estufa. Y además, él espera que se... bueno, K5 también enciende la banda transportadora. Y lo que se espera es que esto quede encendido hasta que el sensor de barrera 2 detecte que el recipiente ya tiene los ingredientes. Entonces cuando eso pasa, lo que hacemos es encender el paso K6. Lo que hace el paso K6 es encender la estufa y el batidor. Y además en ese mismo paso se enciende el relé STE, que lo que quiere simbolizar es sensor de temperatura. Este es el dato que se le envía a la PSOC para que ella nos devuelva el dato de temperatura. Y esto va a estar activo hasta que este relé, este contacto tenga un disparo. Este disparo va a ocurrir con la lectura del sensor. Nuevamente, ingresa el mismo dato, que es este sensor in y sensor out. Este dato se va a comparar que cuando sea mayor a 153, que simboliza la temperatura de 60 grados, entonces va a ser un disparo en este relé. Y este relé va a activar este contacto, que lo que hace es activar el siguiente paso. Lo mismo, aquí simulamos nosotros la conversión que hace la PSOC antes de enviarnos el dato. Entonces lo mismo, acá esta temperatura ambiente está de 0 a 100 con un potenciómetro aquí en la interfaz, en la HMI, y se multiplica por 2.56 para que sea un valor de 0 a 256, se pasa por aquí a este convertidor de real a byte, y este byte es el que entra aquí al PLC y es el valor que nosotros comparamos. Entonces cuando este relé tiene un disparo, o sea cuando la temperatura es mayor a 60 grados, entonces se activa este contacto y lo que hace que se active el paso K7. El paso K7 es relevante solo para apagar el paso anterior y para indicar que ya el proceso ha finalizado. Y ese sería todo el programa realizado para el funcionamiento de nuestro proyecto.